Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros seguidores de nuestro programa, los observadores internacional del Observatorio Nacional de los Trabajadores de Chile, donde analizamos la contingencia y la realidad internacional y geopolítica, con la participación de don Jaime Gajardo Orellana, expresidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, y de quien les habla, el profesor Carlos Garcés Hernández. En esta oportunidad, como lo anunciamos previamente en nuestras redes, dedicaremos este episodio a analizar el acuerdo o memorándum firmado ya entre Estados Unidos e Irán, que pondría fin, por lo menos temporalmente, a esta guerra, a este conflicto, y veremos sus implicancias, las conclusiones y analizaremos los puntos de este acuerdo. ¿Cómo está, don Jaime? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, don Carlos Garcés. Eh, Felicitar el programa y lo que estamos haciendo a través de las redes porque hemos aumentado notablemente los seguidores e insistir en que aquí nuestro objetivo es mostrar lo que no dicen los medios occidentales, el relato que escuchamos sobre este conflicto y otro, sino que en base a los antecedentes y lo que ocurre en el mundo, recoger lo realmente objetivo. La otra cara de la moneda, como decimos. Así que aquí estamos eh, a disposición para hacer este análisis sobre la guerra Irán-Estados Unidos. Perfecto. Como lo mencionaba anteriormente, nos centraremos en analizar los puntos de este acuerdo. También señalar que este acuerdo se firmó, digamos, de una manera bastante singular, porque no fueron las partes a confluir en firmar el documento, como por lo general se realiza, sino que Trump, eh, eh, en la ciudad de Versalles, con toda la carga simbólica que tiene eso, por una reunión del G7, firma él el documento, se refiere a él, y la contraparte Irán no va, sino que simplemente hace una firma electrónica del mismo documento y se da por acordado. Bueno, eh, analicemos entonces, don Jaime, que le parece que entremos al análisis de este protocolo, memorándum o como queramos llamarlo. Correcto, muy bien. Mire, lo primero que yo creo que hay que precisar y que quede más o menos claro hacia la opinión pública es que esto es un acuerdo para lograr un acuerdo. Es como un alto al fuego. Estados Unidos levantó la bandera blanca y la idea es que se entre ya a negociar con mediación y buscar una solución definitiva al conflicto. Por lo tanto, no está todo aquí resuelto. Lo segundo que también es importante precisar es que los Estados Unidos no cumplieron con sus objetivos en esta guerra. Recuerden que ellos estaban por cambiar el régimen, producir una revuelta interna, ellos iban a llegar y el pueblo los iba a apoyar, que eh, iban a tener más hegemonía en el sector del Medio Oriente, una hegemonía incontrastable. Sin embargo, de estos puntos y de estas propuestas o objetivos que se había propuesto, para la redundancia, Estados Unidos, no se han logrado. Incluso más, yo creo que hay que señalar que eh, fueron destruidas 8 bases en el Medio Oriente norteamericana, base norteamericana, dejaron seriamente averiado a 2 portaaviones, eh, no pudieron invadir directamente y con el paso dado en el estrecho de Hormuz se produjo una eh, cuestión económica que empezó a asfixiar el comercio internacional. Eso se notó porque a medida que se hablaba de un acuerdo, bajaba el precio del petróleo, aumentaba el desacuerdo y aumentaba el precio del petróleo. Está bien, ¿no es cierto? O sea, en el fondo es, hay acuerdo, bajar el petróleo. No acuerdo, subir el petróleo. Bueno, eso eh, eh, generó que en un momento Estados Unidos tenga que entrar a negociar y al final, y esto aparece más una rendición, una capitulación, ¿ya? Los afanes triunfalistas que ellos han instalado a través del relato.
de la prensa occidental, no es para nada un hecho cumplido. ¿Ya? Eso creo que todos los analistas en el mundo, todos los que están opinando, lo reconocen, ¿ya? Que esto no fue bueno para Estados Unidos. Estados Unidos no sale como triunfador de todo esto. Y además se le han creado una serie de problemas internos, ¿ya? Sobre todo en su economía, y muy serio. Hay 40 millones de pobres en Estados Unidos, gente que duerme en la calle y la carestía, el poder adquisitivo ha sido fuertemente afectado por parte del pueblo norteamericano. Entonces, podemos ver así en un panorama global de que esto eh, no ha sido para nada bueno para Estados Unidos. Y ahora viene la fase que es ya de la discusión de los 14 puntos. Yo solamente voy a resaltar uno que se les vino abajo, que es el famoso bloqueo. Estados Unidos con Irán hizo exactamente lo que ha hecho con países que no están acreditados para ello, países que entran en conflicto, que es un bloqueo total, ¿ya? No pueden comerciar, les retienen sus fondos, los someten a aranceles abusivos y, y los dejan aislados, ¿ya? Hoy día, dentro de las bases de este acuerdo está que ese bloqueo económico, todas esas restricciones, ese peso que hicieron caer para neutralizar económicamente a Irán, no se ha producido. Por lo tanto, yo no sé de qué triunfo o de qué acuerdo tan significativo nos están hablando los Estados Unidos. Podrán contar una película muy especial y sobre todo resaltar algunos aspectos, pero en definitiva, sí, mirando en globalidad, haciendo un balance, evidentemente que no ha sido un triunfo para Estados Unidos. Veremos qué pasa más adelante, ¿no le parece? Así es, si usted analiza, por ejemplo, el punto número uno y número dos de este acuerdo, son claramente favorables a Irán. ¿Por qué razón? El punto número uno es que hay un acuerdo de cesar inmediatamente las hostilidades, ¿ya? O sea, eso quiere decir que Irán ya logró que Estados Unidos no lo siguiera atacando, porque los que lo atacaron fueron Estados Unidos e Israel, ¿no es cierto? Bueno, y Sí, correcto. además, en este punto número uno, se deja explícitamente incorporado de que además el Líbano también tiene que estar incorporado, es decir, no más agresión de parte de Israel a las milicias de Hezbollah que están en el Líbano. Y el punto número dos dice, pero con claridad meridiana, de que ambos países se comprometen a respetar la soberanía de uno y de otro. Mire qué importante este punto. Es decir, con esto Estados Unidos capitula frente al objetivo principal que tenía cuando comenzó la guerra, es decir, interferir en los asuntos internos de Irán para cambiar el régimen, porque ese era el objetivo de Estados Unidos. El punto número dos viene a significar todo lo contrario a lo que Estados Unidos pretendía con esta guerra. Dice, abstenerse de interferir en sus respectivos asuntos internos. Es decir, con esto queda más que claro de que Irán triunfó. O sea, ¿qué más explícito eso? O sea, el objetivo, como dice usted, que quería Estados Unidos era provocar un descalabro del régimen a través de todas las sanciones que le han aplicado durante tantos años y ahora querían hacerlo con la fuerza. Pero el punto número dos lo deja meridianamente claro. ¿Qué le parece, don Correcto. Jaime? No, muy bien. Ahora yo también quiero destacar otros puntos de este acuerdo. Por ejemplo, un fondo internacional de reconstrucción de 300.000 millones de dólares. Como Irán es el país agredido y ellos bombardearon zonas extensas, causaron mucho daño. O sea, también con esto, de un punto de vista físico y militar, sufrió pérdida la República de Irán. O sea, es un hecho inobjetable. Como también la otra contraparte recibió eh, su dosis propia. Pero el hecho de que todo esto es acreedor a una indemnización por daño y perjuicio, es evidente que es un paso importante. Ahora va a ser paulatinamente, van a haber modalidades especiales, pero lo esencial es que este fondo va a la reconstrucción del país. Estamos hablando de 300.000 millones de dólares, es mucha plata.
¿ya? Eh, y eso es evidente que es un paso importante. Y lo otro es que un programa para levantar las sanciones a Irán, ¿ya? Incluyendo las sanciones de Naciones Unidas. O sea, todo eso tiene que ir paulatinamente desapareciendo en el tiempo y que eh, eh, no se avance en ese camino de las sanciones. Porque es evidente, o sea, si yo quiero la paz, quiero buscar un acuerdo, no puedo seguir con sanciones hacia ese país. Hasta el momento Estados Unidos está aplicando una táctica de golpear y negociar. Ahora no, ahora va a tener que solo sentarse a negociar, aunque sea en forma complicada, porque esto puede reventar en cualquier momento, pero ya se les invita a una sesión en la que tienen que a través de intermediarios, ellos buscarán los mecanismos, pero ya entrar a negociar más en serio y los puntos que realmente está planteando Irán y también los puntos que plantea Estados Unidos. Y lo otro que yo también destacaría es la liberación de los activos congelados, porque fíjese que aquí ocurrió que, claro, eh, Irán tenía depósitos en bancos internacionales, compra de bonos, me da la impresión que también tenían empresas de distribución de petróleo en otras partes del mundo, y eso sencillamente ellos se apropiaron, los Estados Unidos fue como un robo, lo, lo, lo cogió y lo paró y se lo dejó para él. Un robo a mano armada, ¿ya? Al desamparo. Bueno, eso significa que se libera y todos esos activos congelados vuelven a su redil, lo cual también es un punto muy importante. Y yo por último quisiera también hablar y destacar esto del enriquecimiento de uranio. Ustedes saben que el uranio no solo se usa para construir bombas nucleares o un sentido de destrucción y de arma y de peligro, sino que también la energía nuclear sirve para fines pacífico y fines de dotar de energía a los pueblos, a las naciones, al mundo. Específicamente Japón tiene muchas bases nucleares, pero que se encargan de dar electricidad a su país. Y así podemos colocar muchos ejemplos. Entonces, hay una separación aquí entre el enriquecimiento del uranio y el que esto sea para construir bombas atómicas. Ellos no han desistido a seguir en su plan y que habrá mecanismos después para ver que esto no se derive en construir bombas nucleares. Pero el enriquecimiento de uranio y todos esos avances que ellos tenían en la línea eh, de este camino, es claro que va a continuar, permanece incólume y ahí no hay eh, cesión de ningún tipo, ¿ya? Yo destacaría esos puntos dentro de varios que hay por el momento. ¿Qué le parece a usted? Y efectivamente lo que usted señala es muy decidor respecto a los puntos de estos. Recuerden de que muchos de estos puntos, primero eran 10 y la verdad que Estados Unidos en la primera ronda de negociaciones lo había rechazado de plano, no había acuerdo en nada de eso. Lo que también me gustaría poner el acento es el tema de, hay dos cosas que también son muy importantes en este acuerdo. En primer lugar, lo que usted mencionó de las indemnizaciones. Dígame usted, si un país en un acuerdo, en un tratado de paz, la potencia vencedora es la que impone las condiciones de indemnización ante el daño sufrido. Por ejemplo, paradójicamente este tratado se firmó en Versalles y justamente uno de los catalizadores de la Segunda Guerra Mundial fue que las condiciones que se le impusieron a Alemania justamente establecían un pago indemnizatorio gigantesco a Alemania. Y bueno, y aquí estamos viendo que Estados Unidos tiene que pagar una indemnización. O sea, si usted lo ve desde el punto de vista militar, estratégico, aquí el que gana es el que impone las condiciones. Irán con esto está diciendo, nosotros fuimos atacados y nos tienen que indemnizar y la otra parte lo acepta. O sea, en el fondo, dígame usted, si eso no es, digamos, una derrota para Estados Unidos y un triunfo para la contraparte Irán, no sé qué podría ser de otra manera. ¿Se fija usted? Bueno, y el otro punto también que es importante de analizar y que no es menor, es que, y era algo que tampoco Estados Unidos quería hacer, de que dentro de los puntos se establece de que el fin del bloqueo, un bloqueo al cual reaccionó Estados Unidos ante el bloqueo que había hecho Irán, pero
Estados Unidos se compromete a retirar todas sus fuerzas militares que estén en las proximidades de Irán. Y bueno, todo el Golfo Pérsico es lo que está en las proximidades de Irán. Es decir, todas las petromonarquías donde Estados Unidos tenía sus bases, con este acuerdo se tienen que ir. Porque además Estados Unidos las había destruido casi todas. ¿Para qué estamos con correcto. cosas? Imagínense que en un momento el personal y todas las fuerzas norteamericanas se tuvieron que ir a hoteles, ¿ya? Porque las bases donde ellos estaban fueron destruidas. Ya sea que fueron totalmente destruidas, medianamente destruidas, pero fueron dañadas, ¿ya? Por lo tanto, digamos, eso también habla de algo que uno diría impensado, lo que Irán siempre dijo: se tienen que ir los norteamericanos de aquí, se tienen que ir porque esas bases amenazan la seguridad de Irán. Y Mm. paradójicamente, no le significó ningún defensa a sus supuestos aliados. O sea, Irán atacó impunemente a los supuestos aliados de Estados Unidos, atacándole no solamente a las bases, sino que también destruyendo la infraestructura, como en el caso de Qatar, ¿ya? Y de otros de los Emiratos, donde destruyeron o dañaron infraestructura crítica, supongamos, de fabricación de gas o de petróleo. ¿Ya? Entonces, eso también es un punto que uno dice, bueno, a favor de quién está esto, realmente Estados Unidos, ¿qué gana con esto? Bueno, lo que dice Trump, según él, es que había que lograr la paz a toda costa porque la crisis económica era inevitable y que son estúpidos los que piensan que no había que hacer esto porque la crisis venía. Bueno, él como un tipo negociador y que solamente ve la parte económica, bueno, para él, según él, es un triunfo porque así va a poder seguir, digamos, haciendo los negocios, que seguramente sus amigotes lograron varios negocios, porque digámoslo con claridad, toda la información privilegiada que tenía Trump cuando decía vamos a atacar, no vamos a atacar, eso generaba fluctuaciones en los valores del precio del petróleo, en los precios futuros y una serie de otras especulaciones que es lo más probable que se hayan forrado muchos de los amigotes de Trump y él mismo con este asunto. Además de el complejo militar industrial, ya las empresas que son las que aportaron el armamento, ¿no es cierto?, para esta guerra, que Estados Unidos perdió un montón de armamento en este sentido. ¿Qué le Correcto. parece, don Ahora, Jaime? no, muy bien. Ahora fíjese lo siguiente, una pregunta legítima que se puede hacer la gente. Bueno, pero ¿esto se va a cumplir realmente? No basta con que esté rodeada de un buen ánimo y de un, un buen espíritu, sino que también que se transite un camino que vaya a fijar las bases de un acuerdo definitivo ya sólido y cómo eh, consolidar ese proceso. Bueno, aquí también se habla de un mecanismo de verificación del cumplimiento de los acuerdos, ¿ya? Que me da la impresión es una comisión especial la que va a, a tener la facultad para ver cómo se están cumpliendo todos estos pasos, lo que es muy importante. También eh, la priorización de las cláusulas básicas. O sea, esto significa que hay que establecer un camino de verificación de los acuerdos, ¿ya? Una priorización de lo básico, y eso va a permitir ganar tiempo para ambas partes. Y también se contempla que haya un aval y una ratificación de Naciones Unidas. Ya le ponen la firma como ministro de fe, que dice ya, Naciones Unidas, esto me parece bien, se han cumplido los intereses, se han respetado los intereses de ambos países, entonces se le pone la firma como un documento que ya queda como consolidado en el tiempo y que nadie puede entrar a desconocer, o tan fácil de entrar a desconocer. Entonces también esa parte es clave en este proceso que es evidente, tiene que partir de la base de respetar los intereses de ambas naciones y no que sea un abayazamiento de pasar por encima de la otra parte y que sencillamente toda su hegemonía se exprese, sino de una salida como corresponde, ¿ya? Que respete la soberanía de los pueblos. Y por último, yo quisiera mencionar también en esta línea de lo que está pasando ahí en Irán con Estados Unidos, es que
más que nunca hoy día es importante que se respete el derecho internacional, se eh, respete la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y que haya expresiones fraternas entre países y que pasa a ser muy clave en esta etapa. En el gobierno actual de Chile no hay mucha confianza porque ellos claramente han expresado una actitud seguidista de la política norteamericana. O sea, no se van a salir de lo que Estados Unidos más o menos traza. Entonces, en América Latina también tenemos varios ejemplos en ese sentido. Por lo tanto, hoy día, un punto planteado por el Manifiesto 2026 del Observatorio estipula el respeto al derecho internacional, un rol más relevante de Naciones Unidas, respeto a la soberanía de los pueblos y su autodeterminación, como elementos clave y que dejan claramente ilustrado a través de este conflicto, porque no podemos seguir en un mundo en que hay una especie de gendarme que todo lo determina y que somete a los pueblos. No, hoy día ya está claramente estamos pasando a otra fase, que es lo multipolar y donde ya tiene que haber más equilibrio de poderes entre las naciones y que los pueblos más pequeños también puedan ser respetadas su soberanía y autodeterminación. Así que el manifiesto 2026 del observatorio deja claras luces de la importancia que tiene esto. Ya pasa a ser una política del Estado, ni siquiera en favorecer uno u otro. Los puntos de nuestro manifiesto son políticas de Estado. Lo fundamental que hoy día debemos todos respaldar para sacar este periodo de la guerra y para que en el mundo exista un comercio y un intercambio más justo. ¿Qué le parece a usted? Así es, don Jaime, correctamente alineado con lo que el manifiesto 2026 del observatorio establece. Y bueno, para concluir, digamos, este análisis que hemos realizado, hay un punto que para mí es tal vez el más, bueno, los otros son importantes, lo que analizamos, pero este también es crucial. Y diría yo que este es el punto que logró que finalmente esta negociación fuera favorable a Irán. El punto número 5, la reapertura del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz antes de la guerra, y yo creo que Estados Unidos nunca lo calculó, o si lo calculó, no sé, ahí su analista, fue la llave maestra, fue la arma secreta de Irán, junto con su gran capacidad, digamos, logística en los misiles hipersónicos, que no posee Estados Unidos, solamente lo posee Rusia e Irán, y sus drones. ¿Por qué? Porque cuando ya la situación escaló a mayor, Irán tenía este as bajo la manga, el estrecho de Hormuz. Atacó a la yugular de la economía capitalista. Entonces, con esta reapertura de un estrecho, que fue lo que obligó prácticamente a Estados Unidos a tener que ceder, a dejar de atacar a Irán, con eso, digamos, ya eso quedó sujeto a una realidad que antes no existía. Antes el paso era gratuito, ahora no lo va a ser, porque en el acuerdo dice de que en 60 días, ¿no es cierto?, esto se va digamos, normalizar, hay que terminar todo el sector, ¿no es cierto? Y además, junto con Oman, que está en la otra franja del territorial del estrecho, comparten ellos la franja marítima que le corresponde, a la larga van a quedar ellos administrando eso, ¿ya? Y lo más probable es que cobren un peaje y se repartan entre Oman e Irán el control de esa área estratégica, ¿ya? Entonces esto es así porque lo dice el acuerdo, dice que Irán establecerá un diálogo con Oman y otro estado, bueno, y son los dos más importantes, para una futura administración de la vía. O sea, queda claro que Estados Unidos metió la pata al fondo porque eso no estaba. Y ahora quedó y fue el arma, vuelvo a insistir, fue el arma secreta más poderosa que las armas nucleares supuestas que Estados Unidos tanto temía. Bueno, ahí le dieron una, como diríamos en la jerga popular, una sopa de su propia medicina le dieron a Estados Unidos porque le atacaron la yugular de lo que es la economía mundial y comercial. ¿Qué le parece, don Jaime? Muy bien. Yo creo que ha sido interesante conversar sobre el tema. Hay muchas opiniones que están circulando. Lo importante es conocerlas todas y
hacer buenos augurios hacia el futuro, de que esto sirva de lección para que en futuros conflictos se busque salida negociada, ¿ya? Yo creo que ya los tiempos no son para confrontación abierta y sobre todo que un país se crea dueño del mundo. Así que en ese sentido es una lección, porque hay muchos conflictos más que se están vislumbrando en el mundo. De hecho, da la impresión que está llegando a una fase final el conflicto entre Ucrania y Rusia, y que ha significado un tremendo costo para esos países y sobre todo para Ucrania. Entonces, el respeto al derecho internacional, soberanía de los pueblos, autodeterminación de los pueblos, solidaridad entre los pueblos, y que vamos por una relación más justa y equitativa, donde los intereses de los países se eh, busque una mancomunión y no una confrontación y un país pase por encima de los otros. Gran desafío que tiene hoy día la humanidad. Así es, don Jaime, pero también hay una gran lección para terminar de esto. Usted no puede, cuando es agredido, cuando es atacado, tener una actitud sumisa frente al agresor. ¿Ya? Hay que demostrar lo que demostró Irán: resiliencia, resistencia, dignidad y no arrodillarse a la primera. ¿Ya? Si Irán no se hubiese defendido como lo hizo, haberse esforzado, haberse sacrificado, porque también los iraníes tienen una concepción que los estadounidenses seguramente no entendieron. Ellos son chiitas. El chiismo parte de su doctrina filosófica con esta idea del sacrificio, del martirio. O sea, ellos estaban dispuestos a luchar, a resistir, a no dejarse avasallar, porque como le digo, si usted ante un enemigo superior se somete a la primera, está perdido. O sea, tiene que luchar, tiene que hacer la diferencia. Y Irán nos dio una lección de dignidad, de lucha, de consecuencia y de espíritu nacional, de defensa de la soberanía, porque en el fondo eso es, que otro país venga a imponerte condiciones, a tratar de atropellarte, a tratar de comprar tus recursos naturales, de entregárselos sin más, ¿no es cierto? Después de todo el desarrollo, la tecnología, la inversión que hay ahí. Entonces, la lección de dignidad que nos da Irán es un modelo a seguir para el mundo. Bueno, eso ha Muy sido, bien. mi estimado don Jaime y nuestros seguidores, este capítulo dedicado a la situación de la negociación entre Estados Unidos y Irán, que bueno, por lo que hemos analizado, no es un capítulo absolutamente cerrado. ¿Ya? Hay muchas cosas que quedaron ahí bastante laxas en el acuerdo y por lo tanto vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Bueno, síganos en nuestras redes sociales eh, y estaremos realizando nuevos programas sobre la contingencia internacional. Que estén muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, que esté muy bien.